Lo que habéis escuchado era el sonido de el repicar de las campanas de cualquier iglesia del mundo. Podía ser perfectamente el sonido de las campanas del Vaticano. Y es que hoy, en lo que va 51, no hablaremos de un caso en concreto. Hoy vamos a descubrir la relación que tiene el Vaticano y la Iglesia con los ovnis. Y es que el Vaticano tiene en su poder, casi todos ocultos, una cantidad increíble de documentos históricos, documentos que narran la historia del cristianismo y la historia del mundo. Hay algunos que son increíbles, otros secretos y otros misteriosos. Hoy nos centraremos en estos misterios que oculta el Vaticano y la relación que tiene la Santa Sede con los ovnis y la vida extraterrestre. En el país del Vaticano se almacenan y custodian en 33 kilómetros de estanterías más de 35.000 volúmenes que abarcan unos 12 siglos de historia. El secretismo de estos documentos que tiene el Vaticano, porque la Iglesia lo apunta todo, lo guarda todo, lo registra todo, ha dado en muchas ocasiones tintes de conspiración. A veces se dice que han ocultado secretos que si salieran a la luz tambalearía el mundo. Y es que algunos archivos, de todos los que tienen, hacen referencia al mundo alienígena, al mundo de los extraterrestres y de vida en otros planetas. Hasta 1881 nadie tenía acceso a ellos, ni siquiera los estudiosos del cristianismo. Fue entonces cuando el Papa León los sacó a la luz para que investigadores pudieran conocer mucho más de estos papeles, de estos tomos, de estos libros, y así que no estuviera tan en secreto, porque eso daba pie a muchas conspiraciones. Algo muy sorprendente que mucha gente desconoce es que el Vaticano posee un observatorio astronómico desde 1578, ojo. Se construyó cuando el Papa Gregorio mandó construir la Torre de los Vientos en el Vaticano, y esa torre se llenó de astrónomos, matemáticos, que ya intentaban investigar y saber qué ocurría en el cielo y en el universo. En 1935, el Papa Pío trasladó a su residencia veraniega de Castel Gandolfo, está sobre las colinas de Albania, unos 35 kilómetros al sur de Roma, esta torre de observación. En 1981, este observatorio fundó un segundo centro. Se llamó Vatican Observatory Research Group, en Tucson, Arizona. Lo más sorprendente es que en 1993 concluyó la construcción de un telescopio, conocido como VAT, Telescopio Vaticano de Tecnología Avanzada. Esta vez fue construido en el Monte Graham, en el desierto de Arizona. Este observatorio desarrolla programas de colaboración con muchos institutos astronómicos de Estados Unidos, Argentina, Italia, Canadá, y es miembro de la Unión Astronómica Internacional. No es algo casero, era algo bastante profesional. Se rumorea en ámbitos científicos que desde hace unos 10 años el Vaticano también cuenta con un satélite de vigilancia en órbita, llamado Proyecto Siloé. ¿Y qué función sería? ¿Para qué es este satélite? Pues serviría para una alerta temprana, una alerta en caso de aproximación de naves extraterrestres. ¿Pero dónde viene todo esto
este dineral que se han gastado en esta tecnología, en estos observatorios. Y es que a pesar de que la ciencia admite la posibilidad de que exista vida más allá de la Tierra, históricamente la Iglesia siempre había negado esta posibilidad. Un ejemplo es que en 1600 el sacerdote Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por haber afirmado que podía existir vida fuera de nuestro planeta. Después, el sacerdote jesuita George Coyne, que dirigió el Observatorio Vaticano una temporada, en 1992 dijo al diario italiano Corriere della Sera que la NASA en ese momento había lanzado el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI, y también afirmaba que cada día se acumulan nuevos datos que hacen pensar en la posibilidad de que existan formas de vida diferentes a las nuestras. Un año después, en 2005, el cardenal Conrado Balducci comentó que él creía que los seres inteligentes estaban en el cosmos y que era inevitable su existencia, que ya no se podía seguir negando porque hay muchas evidencias sobre ellos. También afirmó que pensar que estamos solos en el universo es una actitud de ignorancia por parte de nuestra especie. Como veis, desde el principio se empezó negando, pero después ya distintos personajes bastante influyentes de la Iglesia han ido dejando esas píldoras, han ido dejando esos pequeños detalles, abriendo la posibilidad y la mente a que no estamos solos. En 2012 pasó algo inesperado. José Funes, director del Observatorio del Vaticano y asesor científico del Papa Benedicto, dijo que en el universo hay miles y millones de galaxias, lo sabemos, que hay billones de planetas y que algunos podían tener y llegar a tener condiciones parecidas a la Tierra y claro, podrían albergar vida. Como veis, ya no lo niegan, ya cada un par de años, cada cierto tiempo, hablan de extraterrestres, de vida en otro planeta. En 2017 la revista Paris Match entrevistó al Papa Francisco y este respondió a una pregunta que parecía un poco fuera de lugar y le preguntaron: ¿existen los extraterrestres? Y él dijo: en verdad no sé cómo empezar a responderle. Hasta ahora el conocimiento científico no ha encontrado en el universo rastros de otros seres pensantes. Dicho esto, añadió: hasta el descubrimiento de América tampoco se podían imaginar que existieran otros seres en la Tierra. En 2020, en febrero, algo ya que fue la clave, fue la prueba de que o el Vaticano y la Iglesia es conocedora de estos seres extraterrestres o quiere dar a entender que existen. Y es que en 2020 hicieron una conferencia y la denominaron El universo y los posibles encuentros con otras civilizaciones. Se celebró, ojo, en la parroquia de Santa Ana, en pleno centro del Vaticano. Una conferencia que trataba de ovnis y vida extraterrestre. Era casi impensable, pero así fue. Se sabe que hay una estrecha relación entre el Vaticano y estos temas, aunque hasta hace décadas no se conocía. Hay gente que afirma que en uno de estos informes que hay en estas librerías gigantescas que tienen, se relata un supuesto encuentro entre el Papa Juan y un extraño ser. Se dice que ese extraño ser descendió de una nave que no era humana hasta los jardines de la residencia papal, donde éste paseaba en su momento con su persona de confianza. Se quedó escrito, se quedó guardado y así lo han descubierto los investigadores en esos papeles, en esos informes secretos del Vaticano.
Y es que en la historia del cristianismo, ya desde el principio, desde los escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ya hay referencias a apariciones ovni. Claro, en ese momento no le llamaban ovni, ni UFOs, ni extraterrestres, porque no se conocía ese término. Pero es súper curioso, y ahora voy a leer un par de extractos de lo que contaron que habían visto las gentes de esa época, de la época de Jesús, y veréis cómo es bastante increíble y se asemeja un montón a apariciones ovni o abducciones. Por ejemplo, en el libro del Génesis nos narra la vida de Enoc, y en un párrafo decía: Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró a hijos e hijas. En total, los días de Enoc fueron 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Más adelante, en la carta a los Hebreos 11.5 se puede leer: por su fe, también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado hacia el cielo, se nos dice que había agrandado a Dios. Como veis, ¿qué parece eso? Están describiendo una abducción. Pero es que hay más. En muchos en muchos trozos de estos libros, se escribe, Dios se lo llevó. Es algo fácil de entender, porque ¿quién se lleva a una persona hacia el cielo y lo ve la gente? Se puede interpretar como que cuando morimos, que es lo que dice el cristianismo, nos vamos al cielo. Pero es que aquí ya empieza una pequeña descripción de lo que parece una abducción. No dicen que murió y se enterró y su alma está en el cielo. No, dicen que Dios se lo llevó hacia el cielo. Después está Elías, un profeta bastante famoso, que hizo un reto. Desafió a invocar a cada uno de los dioses en los que ellos creían para que prendiesen leña. El dios que lograra prender el fuego sería el verdadero. Fue como una especie de concurso de la época. Pero claro, no se logró encender. Y de repente, Yahvé, que era el dios de Elías, cuando todos estaban ya diciendo este no era timado, envió fuego del cielo, que quemó un altar hasta convertirlo en cenizas. Y había sido mojado con mucha agua antes, eso está escrito. Y se ve que algo de repente, al principio de la invocación no funcionó, pero al final algo vino del cielo y quemó el altar donde estaban. Hay otro párrafo que dice: mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo con un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba: Padre, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo lo perdió de vista. Tomó sus vestiduras que cayeron del cielo y las desgarró. Un carro de fuego que succiona a esta persona y lo vio otra gente.
Y es que se han escrito miles de libros que hablan sobre el carro de fuego con caballos, y en todos la conclusión es que era una especie de nave espacial. Ezequiel, que pertenecía a una aristocracia sacerdotal judía, un profeta, también observó una especie de nave espacial. Aquí se explica muy bien, yo creo que sería la primera descripción de una nave extraterrestre de la historia. Y dice Ezequiel: vi una gran nube. En medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las del buey. Brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas tenían manos de hombre. Sigue la descripción, una descripción... Sobre todo habla de las alas. Es curioso, porque describe casi todo el tema de las alas. Y dijo: entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres, ojo. El fuego iluminaba, y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como el relámpago. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centelleaban como piedras preciosas, y las 4 tenían la misma forma. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban desde la tierra, las ruedas también se elevaban. Los seres iban donde el espíritu quería. Por encima de los seres se veía una como plataforma de cristal resplandeciente. Ojo, bajo la plataforma sus alas seguían erguidas paralelas. La luz que los rodeaba tenía el aspecto de arcoíris, como el que se ve en las nubes los días de lluvia. Si no describe una abducción, este tío o era un visionario, o se había tomado alguna planta alucinógena, porque para mí, no sé para vosotros, está describiendo una abducción, un ovni. ¿Y dónde está de todo lo que dice? ¿Dónde está la clave? Plataforma de cristal resplandeciente. Todo eso brillaba, todo eso era una nave espacial que brillaba. Más claro, agua. Y es que no solo son estas cosas que dicen estos profetas, no solo son los escritos que explican lo que había ocurrido. Pero hay que recordar que en esa época no escribía lo que había ocurrido uno mismo. Muchas veces era otra persona que estaba ahí de testigo que lo escribía para que se quedara en la historia. Antes lo escribían todo. El Vaticano, como he dicho, tiene 33 kilómetros de documentos. Ojo lo que debe haber ahí y lo que no se ha desclasificado. Y es que, claro, desde el principio del cristianismo ya se habla de querubines, serafines, seres sobrenaturales, seres divinos. Se dice incluso que a lo mejor Jesús podría haber venido del cielo y era un extraterrestre. Y esta gente, estos seres, es curioso porque en muchos lugares se escribió que no hablaban el mismo idioma, como que no se entendían. Si tú estás hablando de una aparición celestial, digamos, entre comillas, normal,
del cristianismo, digo yo que hablaría tu mismo idioma, para que los fieles entendieran lo que quieres decir o la historia que quieres narrar. Pues no. Muchos de estos seres no hablan el mismo idioma. Y en muchos cuadros, en muchos retratos, se habla de apariciones, luces en el cielo, en momentos clave del cristianismo. Incluso en muchas obras se dibujan, están dibujados esa especie de ovni, esos ovnis que parecían estar vigilando el cielo. Y mucha gente puede pensar, bueno, eran cosas del cielo, eran meteoritos. No os equivoquéis, porque sabían perfectamente lo que era un meteorito, lo que era cosas naturales como rayos, como cosas que ocurren en las tormentas. Lo sabían perfectamente. Y cuando describían un acto de estos, de estas especies de abducciones, estas visitas de seres celestiales, los explicaban con el más mínimo detalle, con las palabras que tenían en ese momento. O sea, no eran tontos, sabían lo que era una piedra caída del cielo, del universo, sabían lo que era un rayo, y eso no lo escribían normalmente. ¿Qué es lo que escribían en estos escritos? Pues escribían las cosas fuera de lo común. Y claro, mucha gente dice, ¿y si vino un dios extraterrestre de fuera y creó la religión cristiana? Pero no solo la religión cristiana. Es muy curioso porque en todas las religiones siempre se habla de seres venidos del cielo, de seres que se van al cielo con una especie de naves. Se habla de visitantes que no eran de este mundo. Y eso ocurre en todas las religiones. No es un tío que nace, que trabaja de pescadero y de repente se convierte en un dios. Todos vienen del cielo. Y eso ya, a mí, no sé a vosotros, me hace sospechar. En el Evangelio de San Lucas jamás dice lo que popularmente se conoce como los tres magos de Oriente. En este Evangelio nunca él comenta que fueran tres magos de Oriente. Él dice que esta especie de magos, de pastores, no eran o no podían ser de este mundo. Para los ufólogos no sería la interpretación de Dios, de una nave espacial. Para los ufólogos, la interpretación de estos temas es clara. Todo lo que contaban son seres de otros planetas. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. El tema es que alguien del cielo bajó y dijo delante de todo el mundo que este era el elegido. Elegido por él, que a lo mejor también venía de otro sitio, de otro planeta. Hay una referencia que se denomina la transfiguración de Jesús, de Mateo, y dice así: días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte en un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente,
Su barba, su cara, brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Qué es que este hombre humano de repente en ese monte cambió su aspecto así de repente porque sí? ¿O era un ser de otro planeta que se podía transformar? Ojo con eso. Hay veces que está claro que son interpretaciones. Muchas veces está claro que son exageraciones de estos profetas que escribían las historias para engrandecer más la figura de Jesús. Pero nos tenemos que quedar con los detalles. Yo no digo que Jesús en ese monte se convirtiera en extraterrestre, ni Jesús viniera del cielo, de otro planeta. Pero ahí están los detalles, ahí están las transcripciones que hicieron estos profetas. Y si, por lo menos, como mínimo, es bastante curioso que todo lo que cuentan se asemeja a naves espaciales y abducciones. Y después vino la ascensión de Jesús a los cielos. Como narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, ponía escrito lo siguiente: dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Ellos siguieron mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado dos hombres vestidos de blanco. Los hombres de blanco les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Yo estuve en Italia, en una iglesia muy famosa, pequeñita, en un pueblecito de Italia, donde hay un cuadro. Hay un cuadro llamado Sputnik, y en él se puede ver una especie de satélite gris con dos antenas dibujado perfectamente brillante, y eso no debería estar ahí. En ese cuadro no debería haber dibujado un satélite. Muchos escépticos dicen que es una interpretación de no sé qué, de no sé cuántos. Ahí se dibujó una nave, un satélite o algo que no era de esa época, o algo que no era de este planeta. Buscad cuadro Sputnik, veréis que hay mucha controversia, pero yo lo vi en directo, vi el cuadro en directo y es de todo menos algo lógico. Y por eso en esta segunda parte de este especial de Vaticano, ovnis, religión y todo lo relacionado con esta simbiosis de cristianismo, misterio y Vaticano, os voy a hablar de distintas pinturas de otras partes del mundo donde hay dibujados naves extraterrestres y, bueno, pinturas y documentos que seguro que, bueno, no los puedo mostrar porque era un podcast, pero si buscáis en internet hay 50.000 páginas que las enseñan. Y después seguramente, si no lo habéis visto, a lo mejor cambia un poco vuestra opinión de lo que se cuenta de estas apariciones angelicales. Y es que en Australia hay una pintura muy famosa, es la de los Wandjina, que en teoría son aborígenes australianos, y hay evidencia de estos aborígenes desde hace 174.000 años antes de Cristo.
Y es que estas pinturas en Australia están situadas en distintas partes del océano. Son dibujos antropomorfos que representan espíritus de lluvia, de nubes, y se cree que los dibujaron porque estos fueron los creadores de la vida en la Tierra. También se ha descubierto que podían tener poderes especiales, que podían causar inundaciones e intensos relámpagos. Inciso, se reproduce otra vez, se vuelve a copiar el tema de los relámpagos en las apariciones. Y es que estos seres se parecen a astronautas, parece que llevan un casco y se parecen a cualquier cosa menos a aborígenes australianos y a personas humanas que vivían en esas cuevas. En esas cuevas de Australia donde se han encontrado normalmente esas pinturas. Buscad los Wandjina y veréis cómo parecen más extraterrestres o astronautas que personas humanas. Y es que en las cavernas de Kantashihar se descubrió por un arqueólogo local unas pinturas. Se veían... Eso, están en la India. El descubrimiento se presentó al público en 2014 y se veían pues representaciones de la vida de esas cavernas, de esas cuevas. Había personas dibujadas, animales, personas cazando. Pero de repente, en una piedra bastante ya erosionada, de color negro, se puede ver, pintada en color rojo, lo que parece ser una nave espacial. ¿Qué era eso que dibujaron? Algo venido del cielo, tenía patas, tenía como patas para posarse, dos aberturas, como dos cristales redondos, y era de forma redonda. Están datadas con 10.000 años de antigüedad. Y estas figuras, tú las ves en la fotografía y son perfectamente, o en lo que nuestra mente asocia a una nave extraterrestre. Y es que hay muchísimas pinturas rupestres en cuevas y muchas tienen, a veces dibujan como si fueran personas humanas, pero otras veces dibujaban a sus dioses. Dioses que todos, curiosamente, portaban una especie de casco o algo redondo por la cabeza. En Argentina, en Estados Unidos, bueno, hay multitud de lugares donde están representados estos seres que se creen que fueron los creadores, los dioses venidos del cielo, que convivieron con estas personas del pasado y que ellos dibujaban porque para ellos eran algo excepcional y eran como sus mentores. Casi todos están representados con una especie de casco. Eso me llamó muchísimo la atención y empecé a buscar más fotografías y todos, o casi todos, los dibujan mucho más grandes, mucho más altos que los humanos de esa época y con cascos y artilugios extraños en las manos. Artilugios que se sepa no existían en esa época. Y es que hay una piedra, son piedras llamadas piedras de jade, fueron encontradas en cavernas de México y se pueden ver lo que serían aztecas haciendo rituales, y en una de ellas aparece tallado perfectamente una nave alienígena. Encima de sus cabezas, estas piedras talladas se escondieron para que nadie las encontrara, y con estas piedras hay mucha controversia porque dicen que fueron talladas a posteriori en tiempos modernos, pero otros dicen que la piedra data de una época donde era imposible que hubiera naves volando por el cielo.
Son muy espectaculares si las buscáis. Son las llamadas piedras de jade. Y ahora ya nos vamos a una obra impresa por Aldo Manucio. Y en esta obra, este hombre reunió diferentes sucesos extraordinarios y sobrenaturales ocurridos en Italia entre los años 249 a.C. y 12 a.C. Este hombre hizo un libro que quiso recopilar las cosas extrañas que ocurrían en Italia. Y ojo, porque es bastante espectacular. Hay fotografías donde se puede ver carros, gente en carros con caballos, y desde el cielo, fotografías, hay dibujos hechos en esa época. Todos son reales, no son dibujos recopilados por este hombre en esa época. Son historias que él dibujó. Se pueden ver platillos volantes, cosas redondas por el cielo, una especie de antorchas de fuego que ya se describe en la Biblia, y la gente mirando hacia arriba y señalando esos extraños objetos. Hay pinturas en algunos lugares, en algunas iglesias, en algunos lugares de Italia, donde se ve representaciones de Jesús haciendo cosas, de la muerte de Jesús, del pesebre. Y en una de ellas, en una esquina, se ve un platillo volante con sus, digamos, ventanitas redondas, una antena, y rodeado de gente, de vírgenes, de Jesús, de la Virgen, y el ovni está ahí plantado encima de sus cabezas. En el libro de las buenas costumbres del francés Jean Legrand retrató virtudes cristianas, y lo que hacía es que pintaba, digamos, cosas relacionadas con la justicia, relacionadas con la obediencia, con la humildad. Son dibujos bastante chulos, y en uno de ellos se puede ver que hay una mujer con una rueda, girando una rueda de madera, y hay hombres que van a ver qué hace esta mujer con esta rueda. Justo encima, es una ilustración, un dibujo hecho de un bosque, se ve una, digamos, nave redonda, dorada, en el cielo. Y todos están mirando a la mujer, menos un hombre. Un hombre está con las manos levantadas diciendo ¿esto qué es?, señalando al objeto con cara de asombro. Hay otra pintura de Annales Luisens Mayores, que se ve un caballero, una especie de rey en un caballo, y encima una estrella dorada, circular, y el caballero señalándola. Está dibujado porque detrás de esta especie de estrella nave hay dibujadas estrellas y el firmamento, el cielo. Este hombre estaba dibujando a alguien, un caballero, que señalaba al cielo a lo que parece ser una nave extraterrestre. Y después, uno de los cuadros más famosos es la presentación de María con su hijo y el pequeño San Juan. Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, todos hicieron sus versiones, aunque hay una que posee una peculiaridad. Esta era una imagen muy famosa, la podéis ver en internet. La derecha de la cabeza de la Virgen, a la derecha de la cabeza de la Virgen María,
hay un extraño objeto volador en el fondo. Cuando se hace zoom a la imagen, se puede ver una nave espacial destelleante con destellos dorados, la nave es de color negro, y un hombre encima de una montaña con la mano puesta a modo de visera, como si estuviera mirando así para que el sol no le diera, mirando directamente al objeto. Es la Madonna de San Giovanni. Es una de los cuadros donde más claro se ve un ovni dibujado y un hombre que lo está mirando, digamos, un poco pasmado. Y este cuadro es espectacular. Y es que hay muchísimos. Está la Anunciación con San Emidio, otro llamado el Bautismo de Cristo. En ellos se puede ver ovnis en el cielo, ovnis que proyectan una especie de haz de luz hacia un punto del cuadro, y eso no es un sol representado ni es un angelito volando, son ovnis abduciendo o proyectando luz a un lugar en concreto de estos cuadros. Otra obra polémica es el Triunfo del Verano. Es un tapiz datado de 1538 y es un tapiz muy grande donde hay muchas figuras, muchas cosas dibujadas, y en el fondo del todo, donde se ve una pequeña montañita, hay dibujados dos platillos volantes, los típicos grises que conocemos, los típicos que tenemos en la mente de un platillo volante, pues están ahí, 1538, dibujados en un tapiz. Y no era un sol, no era, como he dicho, ningún angelito volando. Se llama El Triunfo del Verano, y el triunfo de este cuadro fue que dibujó por primera vez ovnis, como conocemos, digamos, de los modernos. A partir de ahí se empezaron a dibujar este tipo de ovnis en forma de sombrero, grises, siempre al fondo, como vigilando. Y claro, muchas veces no te dabas cuenta, no te fijabas, pero cuando la gente se empezó a fijar en todo el cuadro, en todos estos cuadros, pudo ver perfectamente que aquí había algo extraño, y eso era lo que conocemos hoy en día una nave espacial. La vida de la Virgen está en la Basílica de Notre Dame de Beaune. Se puede ver otro platillo volante en forma de sombrero. Y después el cuadro que os he dicho, se llama Glorificación de la Eucaristía. Yo le llamo Sputnik. Y es que hay Jesús, Dios, una paloma y un satélite redondo con una luz amarilla, dos antenas, y Jesús y Dios le están cogiendo con las manos. Arriba de ellos dos angelitos mirando el satélite. Yo lo vi en directo, es espectacular. Incluso se ven papas, se ven profetas sentados ahí en una especie de iglesia. Todos lo están leyendo, menos uno que mira hacia arriba, que mira hacia el objeto. No mira hacia Dios o Jesús. Este hombre mira el objeto. Y eso lo dibujaban aposta para hacer énfasis en este objeto. Por eso en muchas pinturas se pueden ver gente mirando estos objetos, y solo, no todos mirando, ni ninguno mirando. Una persona. Para que tú, cuando veas el cuadro, veas que esa persona está colocada de forma distinta y te fijes en el objeto. Si veis el satélite Sputnik, es prácticamente calcado al de este cuadro que hay en esta pequeña iglesia italiana que se llama Glorificación de la Eucaristía. Y hay otro espectacular. Este fue dibujado se encontró en un monasterio medieval,
y es una pintura espectacular. Se encuentra en Transilvania, en Rumanía, y se puede ver una iglesia en llamas y justo encima un ovni circular bajando del cielo. Ya hablamos hace un par de semanas del ovni descrito por una ilustración japonesa llamado Utsurobune. Utsurobune no fue lo único que se dibujó. Lo único que se dibujó. También se dibujaban otros ovnis en las pinturas japonesas. En la India también. En un pasaje del Panjamrita Sutra se ve gente meditando y otra vez naves espaciales en forma de disco, en forma de gorro, ahí puestas, tipo como que no se quieran ver pero que se vean. Y es que hay una ilustración de Bala Sahib, 1916, La nave de las flores, donde recopila una historia, donde dibuja una historia que ocurrió en la India y se puede ver una especie de artefacto bajado por palomas y toda la gente mirando y esperando a que aterrizase. Hay 50.000. Hay 50.000 pasajes, 50.000 textos, retratos, dibujos en cuevas, cuadros en iglesias, donde aparecen todos estos seres extraterrestres. El Vaticano, la Iglesia, no quería saber nada del asunto. Ahora ya parece que está más metido de lo que pensamos. Tienen telescopios, tienen incluso satélites que vigilan una posible llegada de extraterrestres a la Tierra. Y si lo pensáis, es rollo que ellos quieren ser los primeros que avisen de la llegada de extraterrestres. Y a lo mejor decir que son venidos del reino de Dios y que es el nuevo Jesús, o váyanse a saber. Pero lo que está claro es que el Vaticano y la Iglesia está muy metida en temas extraterrestres y a la vista está por las evidencias que desde siempre han tenido estos seres, han tenido estos visitantes encima de sus cabezas. Y no solo el cristianismo, todas las religiones tienen su particular ovni descrito de forma impecable. Y es que las descripciones de estos ovnis, de estos extraterrestres, no es una simple descripción de una bola de fuego apareció, no sé qué, no. Los describen con todas las palabras que pueden para que se matice que era algo extraordinario. La Iglesia sabe cosas de los ovnis que no sabemos. ¿Saben más que los científicos? ¿O los científicos y la Iglesia saben cosas que nosotros no conocemos? Y si conocen la existencia de vida extraterrestre, ¿por qué no clasifican todos estos documentos para que el ser humano pues crea o vea que nos han estado acompañando desde el principio de los tiempos? A lo mejor lo hacen gobiernos, Vaticano, según qué astrónomos, científicos. Puede ser que lo hagan para protegernos y para que no se líe, nunca mejor dicho, la de Dios. Si supiéramos que existe gente de otros planetas que nos visita. Lo que está claro es que últimamente gobiernos, ejércitos, medios de comunicación, el Vaticano, nos están como metiendo pequeños granitos de azúcar, diciéndonos que abramos la mente, que seguramente
hay vida extraterrestre y que seguramente nos han visitado en la actualidad, en el pasado y lo seguirán haciendo en el futuro. No lo quieren decir así claramente para que no nos alarmemos y lo van entre todos tirándolo con cuentagotas. Lo que está claro es que los ovnis han estado en representaciones cristianas desde el principio de los tiempos. Y quién sabe si los fundadores de las religiones del mundo, si los primeros pobladores de la Tierra fueron extraterrestres, venidos de otros planetas, y quién sabe si nosotros pertenecemos a ese linaje. Gracias a todos y hasta la próxima.